era la época de películas nacionales, como tú mencionas, donde se hacían películas de 2 semanas, el clásico churro mexicano, que eran películas o de charritos o de ficheras. Y yo dije, no, esto no es lo mío, no voy a hacer esto. Por lo tanto, eso me llevó a ver que había que hacer un cine que yo decía en esa época, que tiene que atravesar la barrera del nopal. De alguna manera esa visión fue lo que me llevó a abrir esa posibilidad que no existía, porque ningún director mexicano había hecho una carrera fuera de México. Ahora ya es normal, y ahora ya tenemos directores como Alfonso Cuarón, nominado a 10 Óscares, al negro González Iñárritu, que también, a Manuel Toro, etc. Siempre me interesó la condición humana, desde chico. Y incursioné en diferentes cosas como la pintura, la escultura, el teatro, la fotografía. Y siempre sentí una cierta frustración. Hasta que un día de pronto me hizo clic y dije, es que en el cine puedo comunicar realmente lo que me inquieta, lo que me mueve. Y de allí se prendió el foco y ya no se volvió a apagar. De ahí empezó la larga lucha por encontrar el camino. Y en esa época pues era todavía más difícil. Se necesitaba mucho dinero, no era fácil entrar a las escuelas, etc. Pero cuando hay esa claridad y esa persistencia, pues nada te detiene. Así fue. El director que fue como mi guía, mi maestro, fue Ingmar Bergman. Digamos, la película que más me conmovió fue Gritos y Susurros, en todos sentidos, desde la luz, la visión, la forma de contar una historia, el monólogo extraordinario de Ingrid Thulin con Lee Fullman. Y luego pues me dediqué a ver toda su obra. Él, Fellini, muchos italianos, Visconti en esa época era el gran tiempo del cine italiano. Había en Italia, yo creo que por lo menos 20 genios trabajando al mismo tiempo. Todos caben mientras se haga gran cine. Rossellini, Pasolini, De Sica, etc., ¿no? Y bueno, fue el cine europeo en esa época, para mí fue muy removedor. No, o sea, realmente en mi familia no había ningún tipo de conexión. Mi padre es un médico científico, investigador en la UNAM. Mi madre tenía una editorial de libros extemporáneos. Fue una lucha solitaria. Cuando primero se me prendió el foco, empecé a hacer, ahora sí que, cortitos en Super 8 con un amigo, Michael Love, que posteriormente coescribió el guión de Gaby Bringer. Después conseguí una beca para irme a estudiar. Primero fui al Instituto de Arte de San Francisco Art Institute. Estuve ahí un año y se me hizo demasiado experimental. Dije, aquí no voy a aprender lo que estoy buscando. Había también esa prisa, ¿no? Y esa claridad de para dónde iba. Entonces me fui, después conseguí entrar a London Film School. Estuve ahí un trimestre y volvió la frustración, porque era mucha teoría y yo lo que quería era aprender la técnica y la práctica, y para poder, como que era una necesidad desbordada, no nada más de estudiar el cine y los diferentes teóricos, etc. Y entonces conseguí entrar a otra escuela, el London College of Printing School of Film, que tenía un programa de un año, y el que presentara el mejor guión se filmaba.
Entonces, el primer día de escuela, todos llegaron con ideas en servilletas, etc. Yo llegué con 5 guiones, gané el premio al hacer el corto en color, había otro en corto en blanco y negro, y de ahí salió Silent Music, que fue mi primer trabajo, que ganó el premio al Festival de Cortometraje en Cannes. Y de ahí me vine a México. Yo dije, ya con esto se me van a abrir las puertas. Y pues no, pasaron el corto en la reseña de cine de aquella época, en el Cine Roble, pero trabajo, pues no. La muestra, ¿no? Exactamente, en la muestra. El Silent Music fue el primer sabor de hacer cine, del cine, o sea, desde buscar a los niños, o sea, la idea me vino porque estaba leyendo la poesía Rimbaud y estaba inspirado en un poema, Los regalos de los huérfanos, Les Etrains des Orphelins, y hice yo la adaptación a guión, y todo el proceso era este amor a cómo el cine se crea de momentos, de imágenes, de visiones. Y recuerdo momentos de la filmación con los niños en el piano, y ya desde entonces buscando, corrigiendo el estilo de la iluminación con un fotógrafo de la escuela, obviamente sin experiencia, etc. Pero fue como enamorarme del proceso, no del resultado, aunque el resultado salió bien. Digamos, siempre he estado con la necesidad de que cada película diga algo de mí, que me toque de alguna manera. De que regreso a México, que hago Gaby, pues pasaron casi 10 años, 10 años de hecho. Fue una lucha de 8 años, de que encuentro el proyecto a que se filma. Y lo que me conmovió mucho de esa historia, que me dio ese motor para luchar por lograrla sin importar qué, fue el tema de la película, que era con una mujer con parálisis cerebral que solo tenía el movimiento del pie izquierdo como expresión. Fue como el misterio de la vida y cómo un ser humano, a pesar de tener todas las limitaciones en contra, logra lo que ella quiere. Entonces para mí fue muy inspirador, porque y de hecho cuando la película la estrenamos en el Festival de Toronto, me acuerdo que muchos comentarios, llegó un hombre como de 40 y tantos años y muy conmovido, me dijo: yo he tenido mucho esta tendencia suicida, y al ver la historia de Gaby me doy cuenta que tengo una nueva vida. Entonces muchas veces me han preguntado, ¿y el cine tiene el potencial de transformar vidas humanas? Y yo antes decía que no, pero en mi experiencia me ha dicho que sí. Cierto, sí. Después de hacer mi primer mediometraje en México, que fue El Secreto, que ganó el Ariel, y que yo empiezo y estoy haciendo documentales para el Instituto Indigenista, me encuentro con la historia de Gaby y empiezo a trabajar en ella, y después de un par de años conozco a Abraham Cherem y nos asociamos. Él tenía el proyecto Motel. Me dijo: tú ayúdame a hacer Motel, yo te ayudo a hacer Gaby. Lo que sucedió fue que armamos Motel primero porque era menos producción, era más accesible. Hicimos el casting, conseguimos el dinero, y desgraciadamente no tenía las tablas él para sostener la dirección. Entonces tuve una especie de revuelta y tuve yo que tomar las riendas de la película y Abraham producirla. Entonces hubo un enroque
al tercer día de rodaje. Entonces no era mi proyecto que yo desarrollé para dirigir, yo lo iba a producir y sin prepararla como director, venga, a veces así es la vida y tienes que responder a ella. Y entonces fue una película no de autor, fue una película de accidente. Exactamente. Pero fue una gran experiencia. Cada experiencia aprendes más. Y bueno, además nos fue muy bien porque aparte del estreno comercial en México, pues nos invitaron a San Sebastián, a Biarritz, etc. Y fue ahí donde yo encuentro contactos como Sam Fuller, que era el presidente de San Sebastián, que fue el que nos abre las puertas para el financiamiento de Gaby años después. Cuando yo regreso de estudiar cine en Londres, terminé el sexenio Echeverría, que había sido un sexenio muy interesante porque el cine estatal apoya el surgimiento de una ola de directores, Alberto Isaac, Arau, Hermosillo, etc. Todo ese grupo y se le apoya, se les abren las puertas. Termina el sexenio y llega López Portillo y se cierra. Y de pronto había una especie de presión de que ya no se veía por dónde. A mí yo lo vi eso y me sirvió para aprender que uno como cineasta no podía ser hijo del Estado. O sea, en otras palabras, no puedes depender de la buena fe del gobierno. Tienes que ser independiente. Entonces estudio las condiciones. Era la época de películas nacionales, como tú mencionas, donde se hacían películas de 2 semanas, el clásico churro mexicano, que eran películas o de charritos o de ficheras. Y yo dije, no, esto no es lo mío, no voy a hacer esto. Por lo tanto, eso me llevó a ver que había que hacer un cine que yo decía en esa época, que tiene que atravesar la barrera del nopal, o sea, viajar fuera de México, tener mercados internacionales, y por lo tanto tiene que ser un tema que pueda hacer eso, y de ahí vino Gaby. Que tiene esa universalidad del personaje. Esa era mi intuición y fue correcta, pero cuando yo se lo planteaba a mis colegas directores con más experiencia que yo, como, bueno, trabajé de asistente de Olhovich, Retes, Gonzalo Martínez, etc. Y hablando con ellos, y yo les hablaba de eso, y todos me veían así como, pinche chamaquito, mamón. No, pero de alguna manera esa visión fue lo que me llevó a abrir esa posibilidad que no existía, porque ningún director mexicano había hecho una carrera fuera de México. Ahora ya es normal, y ahora ya tenemos directores como Alfonso Cuarón, nominado a 10 Óscares, al negro González Iñárritu, que también, a Manuel Toro, etc. Ya es a Lubeski, a los fotógrafos, a Rodrigo Prieto, a actores, etc. Pero antes eso era una cosa que no existía. Digamos, a pesar del éxito de Motel, yo siempre soy muy autocrítico y me di cuenta que filmamos la película antes de tiempo, en el sentido de que el guión pudo haber sido mejor, tenía huecos, tenía fallas, y me di cuenta que una película no puede ser, digamos, que las deficiencias de un guión las vas a arrastrar a la película. Entonces yo hice un compromiso conmigo mismo, que no iba a volver a filmar sin tener un guión muy sólido. Entonces, y sin la experiencia que tengo ahora, y sin los contactos y sin recursos, pues el guión de Gaby nos llevó 4 años. Con Gaby, con todo el proceso. Después de los 4 años, el proceso de financiamiento y de que se nos caía y lo levantábamos y de pronto era imposible hacer la película, llegó un punto en donde, después de hacer cientos de horas de antesalas en RTC,
Luciana Cabarga, que murió hace poco, que fue como la madrina de Gaby, me dijo: Luis, ¿por qué no consideras hacer Gaby en inglés? Porque no veo que vas a conseguir el financiamiento aquí. En ese momento se estrena El beso de la mujer araña de Babenco con William Hurt y Raúl Julia, y es una película que toma lugar en Brasil y es en inglés, y ahí es donde me hizo clic si se puede, y era el mismo costo, $3 millones. Pero fue esa determinación hasta que finalmente encontramos inversionistas privados y empezamos a ver la posibilidad de casting. Entonces, cuando yo dije Lee Fullman para la mamá, siendo yo ahora sí que alumno y adorador de Ingmar Bergman, me vieron así como: ¿no crees que te estás lanzando demasiado alto? Le digo: pues no importa, porque lo peor que nos puede pasar es que nos digan que no. Entonces le enviamos el guión a Lee Fullman a través de su agente, Paul Conner, en esa época, y le interesó. Me mandaron a Boston a conocerla, y bueno, para mí fue un súper momento. Y de allí vino la historia oficial y surgió la idea de Norma Leandro. Y le mandamos el guión, también respondió, te digo, porque había con qué. Y así se fue construyendo ese proyecto. Para mí siempre fue importante tener buenos todos. Y por ejemplo, con Gaby, yo iba mucho a ver cine a la Cineteca y vi una película que se llamó Anguivera. Me llamó mucho la atención la dirección de fotografía. Era Lajos Koltai, yo no sabía su nombre. Luego me enteré que era el fotógrafo de István Chavo, de Coronel Redel, de Mephisto, etc. Pero pues dije, lo busco. Entonces, en esa época no había ni siquiera fax, olvídate de email. Pero entonces busqué la película y salía un telex del Instituto de Cine Magyar húngaro. Dije, busco al fotógrafo de Anguivera. Entonces me responde, era Lajos Koltai. Le mandé el guión, dijo que sí. Con él luego hice 4 películas. Y de la misma manera, pues yo pienso que como una parte de la dirección es rodearte de la mejor gente, que vaya con tu visión. Al principio, uno de los primeros guionistas que fui para el guión de Gaby, trabajé con Janet Alcoriza, que no funcionó. Luego trabajé con Juan Tovar, que era maestro en el CUEC. Y Juan, un día platicando, me dice, hay un cuate muy talentoso que le he dado clases, espero que él siga en el cine. Digo, ¿quién? Me dice, Alfonso Cuarón, chécalo. Y entonces lo chequé. Y me cayó muy bien. Era muy desmadroso, muy simpático. Y le dije, ¿por qué no te vienes a trabajar en Gaby conmigo? Y se vino. Y empezamos a trabajar la película. Y me dijo, pero necesito un segundo asistente de dirección. Digo, pues ¿como quién? Me dice, pues si quieres le digo al Chivo. Le digo, ¿quién chingazo? Y se lo trajo. Y me acuerdo porque filmamos en Cuernavaca, rentamos una casa donde vivíamos varios, y Alfonso allí. Y en las mañanas siempre el asistente de dirección despierta al director. Aquí era al revés. Pero cuando surgió la necesidad de una segunda unidad, le dije a Alfonso, pues ¿cómo ves si te la echas tú? Me dijo, va. Y cuando vi las imágenes, pues sí me fui de espaldas. Dije, este cuate sí trae un talento. Y me acuerdo, y fue una experiencia muy padre trabajar con él. Me acuerdo un día, porque era de una entrega como pocos tienen, que es lo que se necesita en el cine. Me acuerdo un día,
Estamos filmando una escena con Gaby, el novio de Gaby, ya en una casa aquí en Polanco. Y voy y veo a Alfonso en un sillón así, temblando. Tenía fiebre como de 40 de calentura. Digo, vete al hotel, vete a tu casa. Me dijo, no, yo estoy al pie del cañón. Y después yo me fui a Los Ángeles a terminarla, hacer la postproducción. Y él me vino a visitar y se quedó conmigo allá. Y le digo, ¿y qué onda? ¿Hasta cuándo vas a seguir de asistente de dirección? Me dice, ¿por qué? ¿Por qué me lo dices? Así como que soy malo. Digo, no, porque pues también tienes... No, ¿qué otra? No, me has dicho que quieres dirigir. Me dice, no, pues sí quiero dirigir. Pero ¿cómo le hago? Le digo, pues escribo un guión. Y ya, digo, pues primero escribo un guión. Entonces escribió Solo con tu pareja. Me habló, me dice, ya lo tengo. Le digo, pues ahora consigue la lana. ¿Cómo? Le digo, pues consíguela. y pues consiguió al chivo a fotografiarla y yo vi las imágenes de esa película y también, o sea, wow, era mucho mejor fotógrafo que segundo asistente de dirección.